días a todas y todos ustedes. Los saludamos con mucho gusto y les damos la más cordial bienvenida a la primera sesión del seminario Competencias Docentes y Mediación Tecnológica. La sesión del día de hoy se titula Mediación Tecnológica, Diseño Instruccional y Acompañamiento Docente. Antes de iniciar, queremos agradecer la presencia de docentes de nivel medio, medio superior y posgrado de nuestra institución, la Universidad de Colima. Mi nombre es Norma Angélica Barón Ramírez y estaré coordinando el desarrollo de esta primera sesión. A continuación, leeré una breve semblanza de la ponente del día de hoy. La maestra Liz Georgette Murillo Zamora es licenciada y maestra en Pedagogía por la Universidad de Colima. Obtuvo el reconocimiento Peña Colorada al egresar de ambos programas. De 2013 a la fecha, se ha desempeñado como responsable del Departamento de Educación a Distancia de la Dirección General de Tecnologías Informacionales y desde 2018 es profesora por asignatura de la Facultad de Pedagogía. Cabe destacar que de 2010 a 2013 se desempeñó como directora de Investigación e Innovación del Sistema Nacional de Educación a Distancia, SINED. Recientemente, en el marco de la contingencia ante el COVID-19, ha coordinado el diseño y desarrollo del curso taller Diseño de Materiales Educativos mediados por tecnología y su aplicación a la formación de un poco más de 200 profesores de la Universidad de Colima. Agradecemos a la maestra Liz Georgette que nos acompañe esta mañana con su ponencia titulada Mediación Tecnológica, Diseño Instruccional y Acompañamiento Docente. Le damos el uso de la voz. Bienvenida, Georgette. Muchas gracias, Norma. Buenos días a todos y para aprovechar el tiempo, además de agradecer su presencia y de agradecer el espacio que la universidad a través de DIGETMA nos abre para traer esta serie de orientaciones, pues inicio. Ayer la doctora Vicario en su presentación fue muy clara al mencionar que llevarnos una materia a una plataforma educativa no es copiar y pegar, implica transformar, implica hacer diferente lo que también hacíamos en el aula. Entonces, ¿pero cómo lo transformo? Es decir, ok, sé que necesito transformar, pero entonces, ¿cómo lo hago? Aquí es donde entra el diseño instruccional para poder empezar a situar o hacer tener una visión quizás que nos ayude en cómo vamos a realizar este proceso de transformación. Si recuerdan, en los programas de curso que los profesores tenemos que revisar, actualizar o modificar cada semestre, aparece el término experiencia formativa. Pero entonces, para poder entender qué es, si nos vamos a definiciones de diccionario, habría que partir de qué es una experiencia. Una experiencia es algo que vivimos a través de nuestros sentidos y que una vez que la vivimos nos deja algo, pues nos deja generalmente un aprendizaje. Y entonces la experiencia podremos empezar a asumirla como una forma de conocer, o como una situación a la que vamos a crear de manera intencionada para que el estudiante aprenda algo de manera muy general. Ahora, entonces, ¿qué sería formativo? Es decir, o aquí entra el término formativo, es decir, que da forma, que configura. Por eso es una situación intencionada con el objetivo de dar forma. Entonces, no, vamos a moldear en sentido figurado, es decir, vamos a lograr que nuestro estudiante, o las vamos a crear para que llevar a nuestro estudiante, dicho de manera muy burda, de no saber a saber, o de entender cómo hacer, de tener nociones respecto a cómo hacer algo para que ahora lo haga. Si lo vamos a crear esas experiencias de aprendizaje, esas situaciones, para favorecer entonces que lo que se le quede al estudiante a través de lo que va a vivir sea un aprendizaje. Entonces, para poder crear estas experiencias formativas, tenemos el diseño instruccional. Entonces, el diseño instruccional es una herramienta, es una serie de orientaciones que nos van a ayudar a crear
entonces experiencias formativas. Es decir, el diseño instruccional nos proporciona principios pedagógicos para poder atraer al alumno, es decir, para poder captar su atención y entonces potenciar su experiencia de aprendizaje. Se puede entender como una serie de directrices, orientaciones, estructuras, referencias que nos van a ayudar a crear ese camino o esa ruta que vamos a trazar para orientar a nuestro estudiante cuando esté trabajando en nuestro proceso, cuando esté participando en nuestro proceso formativo. Entonces, el diseño instruccional nos va a ayudar a configurar nuestro espacio de aprendizaje. Estamos acostumbrados por el tipo de programas que son presenciales y que se ofrecen en la Universidad de Colima, estamos acostumbrados a que nuestro espacio sea el aula. Desde el aula, para que vayan a alguna empresa, para que salgan a su entorno social y entonces empiecen a investigar. Pero siempre el punto de encuentro es el aula. Es el aula física, es donde los alumnos saben que van, donde coincidimos para seguir orientando nuestro proceso formativo. ¿Cuál es nuestro espacio de coincidencia cuando tenemos que responder a una crisis como esta y entonces crear un espacio en donde podamos encontrarnos? Aquí es donde entran las plataformas educativas. Entonces, la plataforma por sí misma es una herramienta, es un medio para un fin. ¿Cuál sería el fin? O sea, ¿para qué podríamos aprovechar una plataforma educativa? Pues para crear ese espacio de coincidencia en la que los alumnos y nosotros sepamos que ahí es a donde vamos a recurrir para saber qué hacer respecto a nuestro proceso formativo, para que nosotros como profesores podamos hacerle llegar al alumno las indicaciones respecto a lo que sigue, a qué tareas entregar, a cómo va a participar, qué indicaciones nuestras tiene que atender. Entonces, en esta propuesta, o sea, es importante aprovechar las plataformas para crear esos espacios de encuentro con fines formativos y entonces poder como reemplazar un poquito lo que hacíamos en el salón de clase o hacerlo de forma diferente. Entonces, el diseño instruccional va a ser esa guía que vamos a ir a depositar a la plataforma educativa. Entonces, aquí entra la definición de Broderick que nos plantea que el diseño instruccional es el proceso de crear un ambiente con materiales, indicaciones, todo con el fin de ayudar a que el participante logre desarrollar ciertas tareas. El diseño instruccional no es una receta de cocina, pero sí es una guía para poder organizar lo que va a suceder desde nuestro espacio de encuentro y entonces poder facilitarle al alumno el procesamiento de todo lo que va a estar sucediendo y entonces crear las condiciones para que logre aprendizajes. Entonces, ¿qué implica hacer diseño instruccional? Pues sí, implica, aquí no hay lugar, si no hay lugar, no, o sea, no se puede concebir un proceso mediado por tecnología o ni siquiera un proceso presencial. Pero bueno, hablando de procesos mediados por tecnología, no se puede concebir que se realice de manera improvisada. Es decir, sí, a los profesores nos implica más trabajo de diseño, desarrollo y de todo el proceso creativo que tenemos que hacer antes de que el alumno llegue a nuestra materia implementada en la plataforma y empiece y dé el primer clic. Entonces, hacer diseño instruccional implica planear, implica identificar qué es lo que tiene que lograr nuestro estudiante, cómo lo va a lograr, de qué se va a apoyar, cómo lo vamos a evaluar. Es prever todo eso para que el alumno y nosotros mismos podamos centrarnos en el proceso formativo. Por lo tanto, el proceso en general debe estar previamente definido y organizado y programado. Ahí es donde entra lo calendarizado. ¿Y por qué? Porque lo que les comentaba al principio, todos los insumos del proceso formativo deben estar disponibles en la plataforma. Y algunos profesores me preguntan, entonces la planeación del programa de curso, ¿qué pasa con ese programa? Pues en realidad
no tienen que, si desean actualizarlo, lo tienen que actualizar o tienen que hacer los cambios pertinentes. Pero en este caso no tienen que, o sea, no tienen que hacer nada nuevo, o sea, nada nuevo en el sentido del programa de curso. En este caso, la mediación tecnológica, la recomendación del Departamento de Educación a Distancia es integrarla a su programa de curso como una estrategia didáctica, porque al final de cuentas eso es una estrategia, así como lo es la educación presencial o como lo es la educación totalmente en línea. Y entonces en el programa de curso, lo que sí estaríamos, o lo que sí sería altamente recomendable actualizar, serían las estrategias didácticas y las experiencias de aprendizaje o las actividades de aprendizaje que se vayan a propiciar mediante la implementación de la mediación tecnológica. Y por supuesto que probablemente tendremos que replantear nuestros instrumentos de evaluación o las evidencias que vamos a solicitar y las herramientas de calificación. Entonces, aquí es donde sugerimos que se incorpore lo que van a estar haciendo con mediación tecnológica en el marco de su programa de curso, pues para que esté actualizado. Otra pregunta recurrente de los profesores y que es pertinente cuando van a hacer diseño instruccional o cuando se enfrentan ya al proceso de transformación de su materia es respecto a la carga académica. ¿Qué tantas horas tenemos que considerar para que nuestros estudiantes atiendan las actividades que estamos planteando? Ayer el doctor Monroy nos señalaba, por ejemplo, también lo del tema de integrar, favorecer la integración de módulos, para pues entonces trabajar de manera colaborativa, quizás lograr aprendizajes más significativos y entonces también no cargar tanto al alumno, porque entonces 3 materias se hacen una y entonces el tiempo que tiene que invertir considerando toda la dinámica familiar o personal que está generando esta situación, pues ya es un poco más flexible o más laxo. Entonces, en este caso también lo que recomendamos, si la materia se va a trabajar de manera independiente, es decir, si no se va a integrar con otros módulos, es cuidar, o sea, regresar a nuestro programa de curso y entonces revisar cuántas horas semanales bajo conducción de un académico tiene definidas la materia en el plan de estudios. La recomendación sería que la carga de actividades que le estamos generando al alumno no rebase el tiempo semanal destinado a este rubro. Entonces, aquí entra todo lo que tiene que hacer el alumno. O sea, nos obliga a planear centrados en el alumno. Y entonces, si van a estar en una videoconferencia con nosotros, de esas 3 horas, si van a estar en una videoconferencia conmigo de 1 hora, pues entonces para esa semana yo tendría que estimar que lo que les voy a pedir no les lleve más de 2 horas para poder ir como dosificando sus cargas. Entonces, recordemos, hay que hacer el diseño instruccional cuidando el tiempo de dedicación del alumno. Hay que centrarnos en el alumno. Esto ya de manera general, les quise compartir de manera general antes de entrar al tema del proceso de diseño instruccional, porque en mi experiencia es una preocupación recurrente de los profesores. Una materia con mediación tecnológica, recordemos que la mediación tecnológica es una estrategia, entonces es la que utiliza las tecnologías para favorecer la interacción entre el docente, los contenidos del plan de estudios y el estudiante. Entonces, recordemos, la mediación tecnológica es una estrategia formativa que utiliza las tecnologías. ¿Cómo le voy a hacer para llevar a una plataforma lo que hacía en el aula, para transformar lo que hacía en el aula en una materia con mediación tecnológica? Aquí es donde nos apoyamos del diseño instruccional. Ahora, ¿qué voy a diseñar? Es decir, ok, tengo que hacer diseño instruccional. En la propuesta del Departamento de Educación a Distancia, y que es la que hemos estado promoviendo, desde cursos que impartíamos anteriormente respecto a diseño instruccional o diseño de experiencias formativas o el uso de Eduk como apoyo a lo presencial, y que ahora
lo estamos promoviendo con el curso Diseño de Materiales Educativos con Mediación Tecnológica, es que una materia no sean solo actividades de aprendizaje o experiencias formativas o situaciones, sino que una materia se integre por dos elementos: la información de apoyo para el estudiante, que sería esto, y las actividades de aprendizaje. Es decir, cuando estamos en el aula, no solo le ponemos al alumno tareas y tareas y tareas, o no solo la pasamos hable y hable y hable, sino que alrededor de todo esto hay explicaciones, hay información que le ponemos de referencia, o el simple hecho de dar instrucciones, eso también tenemos que trasladarlo y transformarlo para llevárnoslo a la plataforma. Ahora sí, entonces, ¿cuáles serían las orientaciones o guías para poder hacer esa transformación de mi materia presencial en una que aproveche la estrategia de mediación tecnológica? Hay diferentes modelos de diseño instruccional. También en el curso que trabajamos es una pregunta recurrente de por qué este modelo y no otro. Finalmente, en el área de tecnologías de información, desde que empezaron a crearse los escenarios educativos como el SIAM, como videoconferencias, o los recursos educativos como los CDs que nos recordaba la doctora Vicario ayer, o desde los primeros esfuerzos de crear cursos en línea, se revisaron diferentes metodologías y se encontró que el modelo de diseño instruccional ADIE es un modelo muy noble, genérico, y que puede llevarnos de la mano para crear cualquier proceso formativo que busque usar tecnologías. Y también es tan noble este proceso que cuando lo vean, quienes aún no han tenido la oportunidad de revisarlo, se darán cuenta de que también podemos llevárnoslo a lo presencial, porque en realidad lo único que hace es irnos guiando paso a paso respecto a qué tenemos que hacer para transformar nuestra materia presencial en una mediada por tecnología. Entonces, ADIE es un acrónimo de las fases del proceso, que es análisis, la 1, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Eso es en general. Lo que nosotros estamos promoviendo y que revisamos desde hace algunos meses en colaboración con la Coordinación General de Docencia y sus dependencias, fue que este modelo, así como lo proponíamos, respondía en gran medida también a lo que se promueve desde el modelo educativo institucional y a las fases por las que atraviesan los programas, la creación de programas educativos en la Universidad de Colima. Entonces nos dimos cuenta, afortunadamente, de que era fácil, de que en realidad no estábamos hablando en términos tan distintos y que era pertinente entonces adaptar el proceso de diseño instruccional al modelo educativo. Este proceso, como recordábamos, tiene 5 fases: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. No son fases aisladas, es decir, cada fase o la ejecución de las actividades de cada fase nos permite generar un insumo para la siguiente. Entonces, cada fase tiene una serie de actividades y un resultado. Recordemos que les recordaba el programa de curso. En este caso, el programa de curso es nuestro insumo. O sea, el programa de curso tiene una importancia muy especial en este proceso de transformación de nuestra asignatura. En el programa de curso tenemos el bosquejo general respecto a cómo vamos a orientar el proceso formativo. Y entonces es nuestra guía, es nuestra referencia obligada. Y en el programa de curso, la recomendación es partir de la identificación del elemento de competencia si se trata de un programa de nivel medio o del resultado de aprendizaje por unidad, para poder orientar tener claro, qué es lo que debemos favorecer que logre nuestro estudiante.
Por supuesto que ese elemento de competencia para el nivel medio superior o ese resultado de aprendizaje le abona a algo mayor. En este caso sería a una competencia general de la asignatura. Entonces es importante no perder de vista o que sean nuestras guías, nuestras brújulas, la competencia de la materia y los resultados de aprendizaje específicos por unidad. Debemos partir, así como en teoría tendríamos que partir también para lo presencial, debemos partir de qué es lo que debe lograr el estudiante, no de qué le quiero enseñar, no de qué tengo ya preparado, sino qué es lo que debe lograr. Y entonces a partir de ahí voy a configurar todo lo que voy a crear. La segunda recomendación es revisar los antecedentes de la materia, es decir, puede ser que sea una materia que ya hemos impartido otros años, otros semestres. Puede ser que sea una materia nueva, pero entonces quizás hay profesores que ya la han impartido. O si de plano es una materia de un programa de reciente creación, pues quizás lo que puedo hacer es revisar qué aporta en general respecto al perfil de egreso de nuestro estudiante, cuál es la razón de ser de que esa materia esté integrada en ese plan de estudios. Es decir, no es nada, no tiene que ser nada exhaustivo, pero sí nos debe aportar la suficiente información como para poder entender la razón de ser de la asignatura, cómo se ha venido trabajando, cuáles han sido los contenidos que les cuestan más trabajo a los muchachos. Y entonces a partir de ahí ya tengo también como una referencia, un contexto que me va a orientar, que me va a indicar a qué me estoy enfrentando. Otra recomendación es identificar las características de los alumnos. Sabemos que hacemos la planeación o todo el diseño instruccional antes de tener a los alumnos con nosotros. Pero, por ejemplo, también si ya son alumnos de semestres avanzados, quizás podemos pedir referencias del grupo, podemos pedir que nos permitan consultar sus calificaciones o podemos pedir antecedentes en la coordinación académica. O también si son alumnos de primer ingreso, pues ya el hecho de saber que acaban de egresar de bachillerato, tener una referencia de la edad, podemos empezar a revisar en qué características de estas generaciones para poder tener una idea de quiénes van a ser de quiénes son nuestros destinatarios. ¿Cuál va a ser el resultado de la aplicación de las fases de la aplicación de actividades de esta fase? Pues el resultado de aprendizaje identificado. Recordemos que ese es nuestro punto de partida. Después, en la fase de diseño, que va muy ligada a esta fase de análisis, vamos a hacer el plan del proyecto de materia mediada por tecnología. No vamos a duplicar nuestro programa de curso. Aquí vuelvo a traer la reflexión de la doctora Vicario ayer. No es copiar y pegar, no es traernos la clase a una plataforma, sino que se requiere un proceso de planificación. Y entonces, en la fase de diseño, la sugerencia es hacer ese esbozo general que nos oriente respecto a cómo vamos a trabajar nuestra materia. Ese es un instrumento para nosotros como profesores que en este momento también asumimos el rol de diseñadores instruccionales. El resultado, pues va a ser la planeación de mi materia en un plan de proyecto de materia mediado por tecnología. Ahora sí, la fase de desarrollo es la más pesada y es la que implica el proceso más de trabajo creativo y de producción. Recordemos que dos elementos que proponemos que tengan las materias mediadas por tecnología son las actividades de aprendizaje y la preparación de información de apoyo para el estudiante. Y entonces aquí es donde ya empezamos a aterrizar o a redactar o a elaborar lo que establecimos que haríamos desde la planeación en la fase anterior. Aquí ya es donde también, por ejemplo, vamos a dotarnos de todos los recursos que necesitamos para que el alumno pueda atender lo que le estamos pidiendo a través de las actividades de aprendizaje. Nos tenemos que dotar de contenidos, materiales informativos o recursos educativos. No tenemos que definir cómo va a ser la interacción con nuestros estudiantes y entonces tenemos que establecer qué herramientas de comunicación vamos a usar y en qué momento.
qué instrumentos de evaluación vamos a utilizar. Es decir, tenemos que armar, tenemos que redactar y dotarnos de todo lo que vamos a necesitar para poder ahora sí empezar a armar nuestra materia en la siguiente fase. Entonces, el resultado de desarrollo es que tenemos nuestras actividades de aprendizaje con todos sus recursos necesarios y tenemos la información de apoyo para el estudiante lista para implementarse en la plataforma, que sería la cuarta fase. Es decir, ya en implementación iniciamos armando en la plataforma nuestra materia y continuamos ya con su revisión. Es decir, tenemos que asegurarnos de que las indicaciones sean claras, de que por favor no tengamos faltas de ortografía. Y entonces ya tenemos nuestra materia lista para aplicar. Aquí el proceso recomienda una prueba piloto. Sabemos que el tiempo no nos da y que no te contamos con los recursos. Aquí la recomendación también sería que si alguien puede apoyarlos revisando la materia, pues le pidan que lo haga, que les ayude a por lo menos a verificar que los contenidos estén completos. Es decir, que si yo estoy diciéndole que haz clic en el siguiente enlace, pues que el enlace esté activo y disponible, por ejemplo. Entonces, empiezo armando la materia, la reviso y ya la tengo lista para aplicar. ¿Y qué implica aplicarla? Pues que mis alumnos entren y que empecemos a desarrollar la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. El resultado de la implementación, pues es mi materia primero implementada en la plataforma y después ya mi materia aplicada. Y en la evaluación hacemos referencia a la evaluación del curso o de la materia. Y entonces aquí las recomendaciones son muy generales y es que verifiquen el logro de los resultados esperados, que exploren la experiencia del alumno, es decir, primero vean cómo les fue con lo que diseñaron. Por supuesto que también es posible ir haciendo ajustes sobre la marcha y entonces ir quizás reprogramando tiempos o si al inicio del curso para fortalecer ya lo de conocer a nuestros alumnos, aplicamos un diagnóstico, pues entonces también quizás el diagnóstico nos puede decir si tenemos que regresarnos un poquito en cuanto al nivel de complejidad o si podemos iniciar desde donde habíamos previsto hacerlo. Entonces, en evaluación nos vamos a verificar resultados, a revisar cómo le fue al alumno, cuál fue su experiencia como usuario de nuestro curso y si sabemos que es una materia que podemos aplicar de manera recurrente, pues entonces lo recomendable sería aplicar las mejores pertinentes antes de que se nos olvide que tendríamos que mejorar nuestra materia para casi ya tenerla preparada para cuando la volvamos a necesitar. Este proceso de diseño instruccional es pesado, o sea, y en general preparar clases sabemos que es pesado, pero entonces esto se duplica o se triplica la carga que nos genera como profesores, pero es lo más complejo es la primera vez que lo hacemos, porque después ya solo tenemos que dedicarnos a quizás actualizar o hacer mejoras en nuestro curso. Entonces, enseguida vamos a revisar de manera muy general el proceso de análisis y diseño, que en realidad no requiere mayor explicación, y la fase de desarrollo, que son las fases que son como nuestro comienzo. Para desarrollar o implementar la fase de desarrollo o ejecutarla, proponemos que nuestro insumo pues sea el plan de proyecto mediado por tecnología. En este caso, les comparto un formato que creamos desde el Departamento de Educación a Distancia para ayudar a que aterricemos ese proceso de ese trabajo de planeación de nuestra asignatura. Entonces, nuestro insumo es lo que establecimos en la planeación que hicimos y recomendamos iniciar por la definición de las actividades de aprendizaje. Finalmente, quizás el riesgo de que nos queden como actividades muy fragmentadas o aisladas se aminora mucho al planear, y les recomendamos empezar por esto. ¿Por qué? Porque la información general o la información de apoyo para el estudiante tiene que funcionar o tiene que responder a toda la dinámica del curso que vamos a propiciar a partir de las tareas.
Es como cuando estamos haciendo un trabajo escrito y entonces ya sabemos que que la introducción a la materia es lo que hace, la introducción a ese trabajo es lo que hacemos al final, porque tiene que enganchar al alumno, tiene que darle el panorama general de la materia y le tiene que ayudar a organizarse. Entonces, proponemos que comencemos por las actividades, después continuamos con la información de apoyo al estudiante. Estos elementos o componentes que se identifican como información general, guía de actividades y presentación de la materia son solo elementos sugeridos, no son camisas de fuerza, pero son los elementos que creemos que les pueden facilitar mucho el trabajo con los alumnos, y que también algo muy importante que a veces, pocas veces nos detenemos a reflexionar, es que si en clase notan cuando no nos preparamos o cuando estamos improvisando, imagínense en un proceso mediado por tecnología. O sea, ahí sí ya es, o sea, ahí sí quedamos, es más transparente, quedamos totalmente expuestos si no nos preparamos como el modelo lo recomienda. Y ahí tenemos ya otro formato, o sea, vemos que los estamos llenando de formatos y que es complicado, pero recordemos que el programa de curso es nuestro insumo y lo que estamos haciendo es como profundizar en la estrategia de mediación tecnológica que establecimos que estaríamos utilizando. Esta profundización en la mediación tecnológica implica un proceso de transformación. Y recordando también las palabras de la doctora Vicario, pues que demanda también de nuestra voluntad y de la urgencia de responder a esta necesidad que enfrentamos. Entonces, vamos a comenzar. Estamos en la fase de desarrollo. El plan de proyecto fue la fase de análisis, de diseño, y ahora estamos en la fase de desarrollo que yo les comentaba que es la fase que nos va a demandar más tiempo o más esfuerzo y más echar mano de nuestra creatividad. Comenzamos entonces por la creación de actividades de aprendizaje. Una actividad de aprendizaje no es una tarea aislada, no es subir un PDF y lee o hace un resumen y mándamelo. Sí, una actividad de aprendizaje, recordemos que remitiéndonos a las definiciones iniciales, en lo que nuestros programas de curso nos piden es una experiencia. Entonces, tiene que ser, es una experiencia preparada intencionalmente para que el alumno aprenda. Entonces, para esto, para promover esta experiencia, se necesitan instrucciones y también necesitamos ubicar al alumno en la actividad. Aquí es donde entran los datos de identificación de la actividad. Les recomendamos que por lo menos al diseñar una actividad de aprendizaje consideren 3 elementos. El título, el tiempo de dedicación, que es el tiempo de dedicación centrado en el alumno, y otros datos como las fechas de inicio y término de la actividad o la fecha de vencimiento según la plataforma que estén utilizando. El título, recomendamos que sea un nombre representativo de la actividad, que sea un nombre corto para que el alumno también se la pueda apropiar con mayor facilidad y que nos ayuden también en cierta medida a darle secuencia al conjunto de actividades que tendrán que estar realizando a lo largo del semestre. El segundo elemento son las indicaciones, es decir, cuáles son la serie de instrucciones que tenemos que plantearle al alumno para que si se enfrenta a la actividad cuando no estamos interactuando de manera sincrónica con él, nos pueda entender. Estas indicaciones proponemos que se estructuren en 3 momentos: introducción, desarrollo y cierre. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la charla que les va a compartir mañana la maestra Diana, porque conmigo vamos a revisar como los aspectos pedagógicos o los criterios que consideramos contemplar, y con Diana van a revisar cómo redactar de una manera más adecuada esas indicaciones. Entonces, los aspectos pedagógicos de las instrucciones proponemos que se organizan en introducción, desarrollo y cierre. En introducción, les proponemos que planteen el objetivo de la actividad, es decir, qué va a lograr qué vamos a lograr o para qué está diseñada la actividad, cuál va a ser el producto que vas a crear o cuál va a ser el resultado que vas a obtener. En el desarrollo,
les proponemos que consideren el contenido, es decir, cuáles son los contenidos conceptuales o declarativos, procedimentales o actitudinales con los que vamos a trabajar. Todo esto tuvo que haber estado previsto desde nuestra planeación. Aquí solo lo que estamos haciendo es ahora poner accesible para el estudiante todo eso que planeamos que íbamos a hacer. Tenemos que definir los materiales de información y los recursos educativos que vamos a utilizar. No tenemos que crear todo, también podemos aprovechar lo que ya existe. Y aquí es donde van a obtener más información, por ejemplo, con las charlas que con las charlas que van a tener con el grupo de la Dirección General de Recursos Educativos. Aquí es donde ellas nos van a compartir qué hacer para identificar lo que ya existe, que nos puede servir, y qué hacer cuando tenemos que crear materiales inéditos. Tenemos que especificar también cuál va a ser la evidencia, si va a ser de producto o de desempeño. Una evidencia de desempeño, por ejemplo, sería la participación quizás en un foro, o que nos mandaran un video demostrándonos que lograron hacer un procedimiento, o un producto específico, que generen un producto, un ensayo, un reporte de lectura, un video explicando un contenido. Otro elemento que tenemos que definir son los criterios e instrumentos de evaluación que se van a considerar para evaluar la evidencia o producto. Es decir, siempre tenemos que ser claros, así como le damos para lo presencial, para comunicarle a los alumnos qué se les va a evaluar y cómo se les va a evaluar. Y aquí es donde, como sistema de evaluación, por ejemplo, también vamos a tener la charla del uso de EBPraxis. Entonces, ahí es donde entraría ese tipo de herramientas. Enseguida tenemos que establecer cómo nos vamos a mantener comunicados con nuestros alumnos. En este caso es muy importante mantener la interacción. Y la interacción, recordemos que puede ser de manera sincrónica o de manera asincrónica. Sincrónica es como estamos ustedes y yo en este momento, que coincidimos en tiempo, no en espacio, porque cada quien está en sus casas probablemente o en sus oficinas, pero si estamos coincidiendo en tiempo, entonces la interacción se da de manera interactiva o simultánea, perdón. También existen herramientas de comunicación asincrónicas, como el correo electrónico, como los foros de discusión, en las que, entonces, ahí es donde también tenemos que establecer o tenemos que comunicarle al alumno cómo y en qué momentos va a estar usando esas herramientas. Y por último, es muy importante que seamos claros al indicarles cuándo nos tiene que enviar su tarea y cuándo y cómo la tendrá que enviar. Si usando una herramienta de la misma plataforma, si vamos a usar un repositorio de una herramienta externa como lo sería Drive. Entonces ahí lo importante es comunicarle al alumno. Sé que puede ser muy engorroso y desgastante estar redactando indicaciones, pero también recuerden que entre más explícitos sean, al alumno le van a generar mayor certeza y tranquilidad cuando esté enfrentándose a la ejecución de las tareas o la realización de lo que le estamos pidiendo, y para ustedes va a ser menos cansado estar resolviendo dudas de forma y no de contenido. Y por último, les recomendamos que cierren las indicaciones indicándoles cuándo van a revisarles y cómo les harán llegar la retroalimentación. Aquí es también muy importante que les revisemos todo lo que les pedimos y que le hagamos saber, que le comuniquemos cómo puede mejorar, o al menos que le demos la referencia o que tenga claro que lo revisamos. Aquí también, a diferencia de las clases presenciales, favorecemos que todos los alumnos estén activos. En este tipo de procesos, el alumno que no está activo se nota, o sea, es muy evidente, así como los profesores estamos más expuestos, también los alumnos. Y entonces también eso también es importante. Entre más tareas dejen, más tareas tendrán que revisar. Aquí recuperamos otra vez la importancia de planear. Si hacemos una planeación que quizás no deje tantas tareas aisladas, pero sí trabajos más completos que integren diferentes momentos de la materia, pues entonces quizás podremos revisar menos, pero tareas más importantes o más significativas. Y otra recomendación es, ya te dije cuándo te voy a enviar mis comentarios, ¿ok?
Entonces ahora te digo qué es lo que sigue. Vamos a vernos la siguiente semana en una videoconferencia, o puedes avanzar con la lectura de la siguiente actividad, o de plano atender la siguiente actividad. Este sería un ejemplo de una actividad de aprendizaje ya con los componentes que les mencioné anteriormente definidos. Lo que se le publicaría al alumno sería esto que está en el centro, es decir, la serie de indicaciones organizadas en momentos. Aquí en la introducción le decimos qué es lo que va a hacer. En este caso, por ejemplo, aquí está referido el material de apoyo que íbamos a, que en teoría desde la planeación establecimos. Aquí le estamos señalando cómo nos vamos a mantener comunicados para atender dudas. Aquí le estamos especificando cuándo es la fecha límite para atender la actividad. Y aquí también, y ya a manera de cierre, le especificamos si ya hizo lo que le dijimos en el desarrollo, pues entonces que puede continuar con la actividad 3. Y al final le indicamos cuándo vamos a revisarle y cómo le haremos llegar a esos resultados. Esta identificación de elementos no significa que así les sugiramos que la publiquen, sino que como es un ejemplo, establecimos de qué manera recuperamos los elementos que nos servían para diseñar esta actividad. Como recomendaciones, se fijan en este caso, utilizamos un estilo de preguntas y respuestas para irle dando a los alumnos las instrucciones. Para organizarlas, utilizamos una herramienta externa a la plataforma que fue Google Forms en este caso, y la redacción, que de aquí no me voy a meter en terrenos que no son míos, en los que yo no domino, pero la redacción se mantuvo en segunda persona, que fue en tú, dirigiéndonos al alumno de tú. Entonces, también esto es importante porque a veces empezamos hablándole de usted y luego le hablamos de tú en un mismo párrafo y luego hablamos en tercera persona. Entonces, esto es lo que vamos a revisar mañana con Diana respecto a cómo hacer mejor. Este es otro ejemplo de actividad. No me voy a detener mucho porque ya me quedan pocos minutos, pero con mucho gusto se los puedo facilitar si a quienes lo requieran y que no hayan tenido acceso a estos materiales. Se fijan también, este es otro estilo de presentar indicaciones. Se lo señalamos más como si fuera una receta y le vamos enumerando los pasos a seguir. Pero finalmente lo importante es presentar las indicaciones en un estilo en el que nos sintamos cómodos como profesores y en el que nos aseguremos de proveerle al alumno de toda la información y los recursos necesarios para que pueda ejecutarla. No le tenemos que dar todo, es decir, también le podemos pedir que investigue, que busque, pero eso se lo tenemos que indicar, se lo tenemos que comunicar. El segundo momento del desarrollo es la preparación de la información de apoyo para el estudiante. Recuerden que les proponíamos 4 elementos que son sugeridos. Uno es la presentación de la materia, el segundo es la información general, el tercero es la guía de actividades y el último son los anuncios. Los primeros 3 elementos pueden quedar predefinidos, es decir, desde que estamos armando nuestra materia, y los anuncios son mensajes que les podemos ir publicando a nuestros estudiantes para hacer más dinámica la interacción y también para irles como avisando de los momentos por los que vamos a ir atravesando. Pueden ser recordatorios o pueden ser mensajes de imprevistos que enfrentamos. Por ejemplo, si tenemos programada una videoconferencia y no vamos a poder estar, pues poderles comunicar, no estaré, pero entonces puedes continuar con la realización de tal actividad. Entonces, son anuncios o mensajes o notificaciones que van surgiendo a partir de la misma dinámica de la implementación de nuestra materia con mediación tecnológica. ¿Qué sugerimos que se incluya en la presentación de la materia? Pues un texto breve a manera de introducción que le permita al alumno conocer qué es lo que se va a trabajar, cómo se va a trabajar o cuál es la razón de ser de la asignatura. Por eso les comentaba que esto también es importante redactarlo hasta el final para que responda a lo que el alumno va a encontrar. Este sería un ejemplo de presentación de la materia o de presentación de un curso, que es como una contextualización muy general e incluso hasta le damos indicaciones respecto a cómo, respecto a cómo continuar. La información general
Proponemos que se recupere la información del programa de curso o bien el programa del curso para que el alumno pueda tener una referencia clara de los contenidos que va a revisar, de la metodología de trabajo que se va a seguir. Este sería un ejemplo de información general. Es como una propuesta y es un ejemplo de cómo hemos hecho algunas cosas, cómo hacemos algunas cosas de las que promovemos. La guía de actividades, aquí este es un elemento muy importante porque no vamos a tener al alumno todo el tiempo, o no vamos a estar viéndole la carita al alumno todo el tiempo, y entonces la guía de actividades se convierte en un mapita que le va diciendo al alumno en dónde está y hacia dónde dirigirse. Entonces, puede ser un calendario, un cronograma, una lista de actividades que les ayudan al alumno a tener referencia del orden que va a seguir y de los tiempos, y por lo menos de los tiempos que tiene que considerar o de las fechas que tiene que prever. A quienes han sido alumnos del curso, también ya habrán visto esta guía de actividades. Se fijan, solo están las actividades numeradas, una breve descripción y las fechas clave. Estas fechas les ayudan a los alumnos a saber cuándo tienen que entregar las tareas. También a veces causa conflicto que no haya actividades sincrónicas en los cursos. La recomendación sería dejar las actividades sincrónicas como como por ejemplo una videoconferencia para cuando es realmente necesario, porque también lo que comentaban ayer, no sabemos lo que están enfrentando los alumnos en sus casas, y entonces a lo mejor programar una actividad de este tipo, pues ya pues quizás va a ser complicado que la atiendan, o ya les generó estrés por su misma situación familiar o personal. Entonces se recomienda como usar este tipo de actividades solo para cuando es realmente necesario y aprovechar las actividades asincrónicas. Esto también nos ayuda a dar flexibilidad al trabajo con nuestras materias. Y por último, los anuncios, que son, pues, que les comentaba, pueden ser textos breves, muy claros respecto a la dinámica de la materia o información relevante que vaya surgiendo y que sea necesario comunicarles. Ese también es un ejemplo de anuncios. Entonces, con esto ya tenemos armada nuestra materia en papel, y entonces continuamos con la siguiente fase, que es la implementación, que les recordaba que es armar la materia en la plataforma, revisarla y ya tenerla lista para cuando nuestros alumnos ingresen. Aquí también, como es cuando ya aplicamos la asignatura, es donde entraría de manera muy general algunas recomendaciones muy básicas respecto a cómo hacer el acompañamiento docente. Les comentaba, todo lo que les pedimos que hagan, los productos que generen, se los tenemos que revisar o de alguna manera les tienen que contar. O sea, no les podemos pedir que hagan tareas y que no impacten en los criterios de evaluación o que no sean consideradas. Esto también aplica para lo presencial. Entonces, por un lado, tenemos que revisar todos los que les pedimos que hagan y tenemos que hacerles saber que los revisamos. Es importante mantenernos comunicados con los estudiantes, es decir, tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a estar interactuando. No tenemos que estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero sí es importante que entonces establezcamos horarios de atención, tiempos de respuesta, es decir, en el tiempo de la materia pues te responde inmediatamente. Cuando no es tiempo de la materia, incluso puedo tardarme hasta 24 horas o 48 en responderte, pero hay que hacérselo saber para que no sientan que no les estamos haciendo caso, y a nosotros también nos va a generar menos estrés el ver quizás el montón de dudas o de comentarios en un foro, porque ya sabemos que habrá un tiempo para atenderlos. Y la última recomendación es ser claro y explícito en las indicaciones. Por ejemplo, se me olvidaba señalar ese ejemplo, para mantenernos comunicados con los estudiantes también no significa que les tenemos que dar nuestro celular o que tenemos que tener un grupo de WhatsApp con ellos. Por ejemplo, ya con crear un foro para que puedan irnos dejando sus dudas o dejarles abierta la posibilidad de comunicarse por correo con nosotros, pero responderles, eso sí, hacer ese compromiso con ellos, pues ya es una forma también de favorecer la interacción. La siguiente fase, después de la implementación, pues ya sería la evaluación. Es lo que va a suceder ya que la aplicamos y que la experiencia nos va a ayudar a identificar
qué es lo que debemos mejorar. Y entonces, si es necesario, si lo consideramos pertinente, pues hacer las mejoras. Si la evaluación en el proceso está al final, y entonces, aunque podemos de todos modos ir evaluando y monitoreándonos con cómo vamos, así como lo hacemos en lo presencial y que hacemos ajustes, eso también es posible en este modelo, pero si lo aplicamos hasta el final, pues podemos reiniciar el proceso de mejora a partir de la fase en la que lo consideremos pertinente. A lo mejor solo debo de irme a modificar actividades, pues hago la mejora desde el desarrollo. A lo mejor en la planeación le fallé poquito, pues entonces me regreso a diseño. Ya me estoy pasando por unos minutitos, pero ya voy a cerrar. Sí, así como para lo presencial nos vamos haciendo de un estilo para ser profesores, también en la mediación tecnológica encontraremos nuestro estilo de hacer docencia en estos entornos. Tenemos que buscar, nuestro objetivo tiene que seguir siendo que nuestros alumnos aprendan lo que tienen que aprender, sin nosotros, entre comillas, porque nosotros, aunque no estemos interactuando de manera sincrónica con ellos, somos parte del proceso porque lo diseñamos, lo creamos para que ellos puedan aprender. Esa sería ya mi reflexión final. Y pues ya con esto me despido, les dejo mis datos de contacto. El primero es mi correo institucional personal y el segundo es el correo que atendemos en el Departamento de Educación a Distancia, específicamente generalmente para dudas relacionadas con diseño instruccional. Y de mi parte sería todo y pues les agradezco la atención. Muchas gracias. Pues vamos a dar paso al apartado de las preguntas. Fíjate, Georgette, que tenemos muchas preguntas, todas interesantes. Sabemos que todos los profesores ahora estamos necesitando informarnos, necesitamos capacitarnos, y como bien lo decía ayer la doctora Vicario, que coincido con ella y con lo que tú también mencionabas, pues es mucho de voluntad, ¿verdad? Muchas de las preguntas de los compañeros son muy, muy interesantes. Voy a rescatar algunas y como se los mencioné al principio, todas las preguntas, si Georgette nos hace el favor de responderlas poco a poco y luego mandarlas a los correos. Edith nos está comentando aquí en el chat que ya tenemos todos los correos, profesores, no se preocupen, porque es como una preocupación si vamos a compartir los documentos, si vamos a responder todas las preguntas. Esperemos que sí lo vamos a hacer, nada más que le demos un poquito de tiempo a Georgette que lo haga y con mucho gusto se les hará llegar a sus correos, ¿verdad? Una pregunta que nos hacen, Georgette, es ¿cuáles son los tipos de diseño instruccional que existen y cuál es la base o modelo psicopedagógico de cada uno? La hace una profesora de la Facultad de Psicología, supongo que por eso pregunta sobre el modelo psicopedagógico. Entonces, nos dice que cuáles son los tipos de diseño instruccional. Tú mencionabas al principio que había varios y que nosotros habíamos adoptado como institución el modelo ADI, ¿verdad? Entonces, ella pregunta que si hay más y que cuál es la base psicopedagógica de ellos. No sé si tienes ese dato. Gracias, Norma. Hay diferentes modelos de diseño instruccional. Son modelos, como modelos nos van orientando en las fases, en los momentos que debemos seguir para poder armar o crear nuestros procesos formativos, que les digo que no son exclusivos para los ambientes que usan tecnología. También, por ejemplo, nos pueden ayudar para crear una materia presencial o no necesariamente son para crear todo un curso. También el diseño instruccional, por ejemplo, el ADI también se usa en la Dirección General de Recursos Educativos para crear recursos educativos. Por eso es la nobleza. En este caso, recordemos que el diseño instruccional es una herramienta que nos ofrece orientaciones respecto a cómo transformo mi materia o cómo creo ese trabajo que voy a diseñar para el alumno. Los aspectos psicopedagógicos o de teorías del aprendizaje, pues en este caso
lo que promovemos o lo que viene implícito, por ejemplo, es el aprendizaje activo. Es decir, no podemos no podemos propiciar situaciones de aprendizaje pasivo en las que los alumnos estén solo escuchándonos hablar y hablar y hablar. Entonces, aquí sería, por ejemplo, el aprendizaje, yo creo que un elemento muy importante es el aprendizaje activo, el constructivismo, porque finalmente también va muy de la mano con el aprendizaje activo y no podemos asumir también que los alumnos trabajen de manera aislada, es decir, hay que aprovechar las ventajas de la tecnología y entonces podemos pedirles que usen herramientas de trabajo colaborativo, por ejemplo, las que tenemos acceso de manera institucional como Drive. Entonces aquí realmente yo creo que lo esencial de este tipo de trabajos con mediación tecnológica y que no depende tanto del diseño instruccional, porque el diseño instruccional son orientaciones, uno lo marca el modelo educativo y entonces que también actualmente para responder a las demandas sociales pues no podemos tener alumnos pasivos. Entonces, como fundamentos, constructivismo y aprendizaje activo. Y de modelos pues hay muchísimos. Muchas gracias. Creo que aquí responder también la parte de la pregunta que hacía la doctora, que dice que qué base tiene que se propone aquí, que justamente es lo que acaba de mencionar. Sí, perdón, nada más hacer énfasis, no es el diseño instruccional, lo que tiene la base es un modelo que nos guía, la base nos va a dar la configuración que vamos a hacer del proceso formativo, de esa aplicación que vamos a hacer del diseño instruccional, y en dónde la encontramos, pues en el modelo educativo, por ejemplo, ¿no? Es nada más para cerrar. Gracias. Perdón. Hay una pregunta que me parece importante que tenemos. Pregunta un profesor de la Facultad de Telemática que si la institución tiene ya una estrategia definida para informar a los estudiantes de estos cambios que nosotros como profesores estamos intentando hacer para ofrecer un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje en el siguiente semestre. Debido a toda esta situación que estamos viviendo, todos estamos trabajando. Aquí están 221 profesores conectados y seguramente todos con el mismo objetivo, ¿verdad? De mejorar o de ahora sí que reestructurar nuestros contenidos. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué está haciendo la Universidad de Colima para informar a los estudiantes? Bueno, esa respuesta de la estrategia institucional, la verdad, se sale de mi alcance, pero, por ejemplo, yo como profesora seguramente hay indicaciones que han pedido los planteles respecto a cómo trabajar y qué información se le dará a llegar a los estudiantes. Eso también yo creo que depende mucho de la iniciativa de los planteles para acercarse a los alumnos y poderles comentar. Pero en general respecto a lo institucional sí no está a mi alcance de responder. Definitivamente me parece importante porque es cierto, nos estamos preparando nosotros, pero aquí en el chat hay muchísimas comentarios que hacen los profesores que dicen que qué pasa con los estudiantes que simplemente dicen que no dicen, y es la verdad, no cuentan con los recursos para poder recibir una clase en su casa, por ejemplo, no tienen internet o no tienen un dispositivo y demás. Todas las preguntas y todos los comentarios que están en el chat los estamos revisando, los estamos guardando con la finalidad de dar respuesta. Realmente son muchos y como bien lo decíamos, el tiempo se nos está yendo. Sin embargo, pregunté si podíamos pasarnos un poquito más. Por ser la primera sesión, estamos apenas valorando y calculando cuánto tiempo nos llevamos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir respondiendo solamente algunas preguntas más. Hay una pregunta recurrente que hacen los profesores, es que si se va a implementar una nueva edición del curso, Georgette. Estamos ahora en la tercera versión del curso, en la tercera edición, perdón, del curso, y preguntan si va a haber más ediciones del curso que se está ofreciendo de parte de la dirección. Si hay demanda, sí. Finalmente es una estrategia que tuvimos que crear para apoyar a los profesores. Y, por ejemplo, otra opción que hemos estado implementando con algunos planteles como la Facultad de Arquitectura y Diseño, como con la Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, y que la siguiente semana también vamos a implementar con Enfermería, es que profesores que ya participaron en el curso se acercan a través de sus planteles y entonces les preparamos el curso para que ellos también lo puedan replicar con nuestro acompañamiento, pero en este caso los tutores son los profesores que ya participaron y que deciden trabajar con sus compañeros de plantel. Entonces también sería otra estrategia y si no, esperar una siguiente edición, estamos a mitad de la que iniciamos en el marco de jornadas
y seguramente cerrando esta podríamos pensar en otra. Muy bien. Una pregunta más que hacen los profesores, dicen, ¿se pueden utilizar otras plataformas? Sí, o sea, si se refieren a otras plataformas, por ejemplo, que no sea Duke o que no sea Classroom, pues sí, o sea, yo creo que aquí la clave es trabajar con lo que nos sintamos más cómodos, o si se refieren también a herramientas externas que no encontramos disponibles en la plataforma, porque es imposible que una plataforma, sea cual sea, nos responda a todo lo que necesitamos también. Es decir, podemos buscar plataformas para, por ejemplo, combinar, si me siento muy cómoda con Zoom, pues uso Zoom, pero la plataforma educativa sigue siendo como el sustituto del aula presencial. Es decir, hay una plataforma que va a ser mi guía, mi referencia para mí, para mis alumnos, y entonces ya vamos colgando o integrando otras plataformas que nos van a servir para nuestros fines. Una pregunta más, y ya casi de las últimas. Te preguntan si es conveniente incluir en las plataformas las actividades alternas que debemos realizar para los alumnos sin recursos tecnológicos. Yo sí lo recomendaría, porque hacerlo así también nos puede ayudar. Los alumnos están más fácil en contacto entre ellos, entonces quizás también puede ser que un alumno apoya a su compañero haciéndole llegar la información que no está disponible. Entonces sí lo recomiendo. O sea, en la plataforma integrar las actividades para todos. Muy bien. Y bueno, ya nada más por último, recordarles a todos, compañeros profesores, que las sesiones que siguen en este seminario justamente tienen que ver con todo este diseño que podemos ir haciendo de nuestras materias. Entonces, creo que son 13, si mal no recuerdo. No hay que perdernos ninguna porque justamente Georgette inicia con esta primera parte tan importante que habla de toda esa estructura que debemos tener en nuestros cursos. Sin embargo, las que siguen van formando parte de cada uno de esos espacios, valga la redundancia, van formando parte de esos pequeños apartados que tienen, y es por eso que debemos estar como muy atentos a ellos, ¿verdad? Pues vamos a cerrar con esta última pregunta que le hicimos a Georgette. Y pues no nos queda más que agradecer a la maestra Georgette por su valiosa participación, así como a todos ustedes, compañeros, por asistir a esta primera sesión del seminario. Los invitamos el día de mañana con la ponencia titulada Redacción de instrucciones para educación en línea. Recuerden, en punto de las 10 de la mañana. Y nuevamente les señalo que todas las preguntas que todavía aquí siguen escribiendo, pues las vamos a responder en los próximos días, ¿verdad? Muchas gracias, les agradecemos y nuevamente les decimos pues gracias y que tengan un buen día. Gracias.